Sí mismo de pie, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. ¿Alguno lo tiene en este lugar ya? Mateo 16, versículo 17 al 19. Toda la reverencia para la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se dice amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro dijo en el versículo 16, que Jesús es el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero repetir el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Yo quiero que usted tome la mano del hermano que está a su lado y lo mire a los ojos. Y le repita con fe, convencido, lo siguiente: yo sé que Dios me ama. Yo creo en su palabra y espero en sus promesas. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y toma tu asiento en esta mañana. El pueblo de Israel había fracasado. Y hoy quiero hablarles, en el tiempo que se nos permita, sobre la historia de la inocente del Calvario. La historia de la iglesia. Trataremos de resumir en las próximas 3 horas 2000 años de historia. Amén. ¿Alguien me acompaña con un amén? Trataremos de condensar en los minutos que vayamos a predicar en esta mañana la historia de 2000 años. Fracasa Israel. Fracasa el pueblo judío en los propósitos de Dios de conformarse una nación que le honrara, que le adorara, que le sirviera y que sea la puerta a través de la cual las demás naciones del mundo puedan conocer la verdad del único y verdadero Dios de los siglos, Jehová, el Dios de Israel. Fracasado este propósito, porque Israel se fue detrás de dioses ajenos, de dioses falsos. Porque Israel volcó su mirada al pecado, al mundo y a la vanagloria de esta generación. Fracasado este propósito, el Señor le dice: yo no voy a detenerme en esta situación. Me voy a crear un pueblo nuevo. Me voy a hacer una nación nueva. Y voy a poner mis leyes ya no en el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Ahora voy a poner mis leyes en el corazón de este nuevo pueblo, que es el corazón de los que están sentados en este lugar, en esta mañana. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Y dice el apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 2, versículo 10, que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora mismo hemos pasado a ser el nuevo pueblo de Dios. ¿Hay alguien aquí que sea pueblo de Dios? ¿Hay alguien que levante su mano y diga: yo soy pueblo de Dios? Yo soy gente de Dios. Yo soy nueva criatura hecha para Dios. Amén. Y aunque el enemigo se resista a aceptar esta verdad,
A mí de verdad que me importa poco lo que el enemigo piense, diga o crea sobre mí. A mí me interesa lo que cree el Señor de señores sobre mí. El que cree, el que me compró con su sangre sobre mí. Lo que diga el enemigo y lo que digan los demás, de verdad que me sale sobrando. Si aquel que me cuida ha dicho que yo soy nueva criatura. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pero ese es otro tema. Dios se creó un nuevo pueblo. Se creó una nueva nación. Y es así cuando le dice a la humanidad: yo enviaré a través del profeta Isaías, enviaré a mi hijo. Y dice la Biblia que aquí la virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre admirable, consejero, Dios bueno, Padre eterno. Amén. Príncipe de paz. Y ese niño, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de esta profecía, nació allá en Israel, como se había prometido, que de la simiente de David, el hijo de Isaí, el hijo de Obed, el hijo de Boz y Ruth, saldría un pueblo cuya generación futura no tendría final. Un reino que sería reino sempiterno, un reino que no sería construido con mano de hombre ni con mente humana, sino que reinaría por los siglos de los siglos en los corazones de todos los que estamos presentes en este lugar. Este es el reino de Dios que predicamos. Y se construyó este nuevo pueblo. Cuando Jesús nace, cuando predica el reino de Dios, cuando va y se entrega a la cruz del Calvario, allí no crea ni conquista una nueva religión. Aquí quiero detenerme. Cuando hablamos de religión, hablamos del grupo o conjunto de normas creadas por el ser humano para acercarse a Dios. Yo quiero repetir lo que he dicho en esta mañana. Cuando hablamos de religión, estamos hablando del conjunto de normas y reglas que el hombre ha creado para tratar de acercarse a Dios. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, cuando hablamos del evangelio, del cristianismo, hablamos del conjunto de principios y normas que Dios creó para que usted y yo nos acerquemos a Él. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy diciendo? Amén. La religión es hechura del hombre. El evangelio es hechura de Dios. La religión es fracaso del hombre. El evangelio es el éxito y el logro de Dios. La religión no garantiza vida eterna. El evangelio es poder de Dios para salvación de las almas. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Y al morir en la cruz, Cristo nos deja a nosotros no una religión, sino el camino, el único camino para acercarse al Padre. Dice el apóstol Pedro que fuera de Jesucristo no hay quien salve. Yo quisiera ser más complaciente con algunos predicadores. Algunos predicadores que dicen: no, si usted busca el reino de Dios por otra vía, usted puede. No hay otro camino, hermanos. Ese es un principio innegociable del evangelio. Solo a través de Jesucristo hay salvación para las almas. Fuera de Cristo no hay quien salve. Alguien me acompaña con un aplauso en esta mañana. A los seguidores de Cristo, de esta naciente iglesia, se le conoció con distintos nombres, de distintas maneras. Algunos le decían los del camino. Por ahí vienen los del camino, los que están trastornando a esta humanidad en la iglesia primitiva. Otros le llamaban, ahí vienen los de las sectas de los nazarenos, porque seguían a Jesús de Nazaret. Otros le llamaban, al final, más adelante, en Antioquía, por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Y no vamos a entrar en el origen de esta palabra cristiano, porque no es el tema que nos convoca en esta mañana. Pero ahí en Antioquía se nos colocó un nombre que hasta ahora ha trastornado a toda la humanidad.
se nos colocó un nombre que nos vincula al que funda nuestra iglesia, y que la funda no como una religión, sino como el único camino para obtener la salvación y la vida eterna. Dale ese aplauso fuerte al Señor. La iglesia de Jesucristo fue diseñada en el cielo. Ojo con lo que estamos diciendo. La iglesia de Jesucristo fue diseñada en el cielo. Distinto al islamismo, que fue diseñado en la Meca y en Medina. Distinto al hinduismo, que fue diseñado allá en la India. Distinto al budismo, que fue diseñado en las áreas orientales. Distinto al Hare Krishna, que fue diseñado en el mundo oriental. Distinto a todas las religiones que usted conozca, que puede conocer y ver y constatar el lugar donde unos vivos se sentaron a planificar cómo engañar a unos tontos y diseñaron una religión. No, la iglesia de Cristo fue diseñada en el seno de Dios, en el reino de los cielos, para la gloria de Él y la salvación de su pueblo. Dale ese aplauso con vida en esta mañana. Oh, gloria a su nombre. En un momento en que el Señor ve, caramba, ya envié a Moisés con el Pentateuco, ya envié a los jueces, ya envié a los sacerdotes, ya envié a los levitas, ya envié a los predicadores de los profetas mayores y profetas menores. Ahora, ¿qué tengo que hacer si ya todos los recursos que yo utilizaba para enviar a rescatar a la raza humana caída los he enviado? Dice la Biblia a la altura del capítulo 6 del libro de Isaías, que se escuchó la voz como de un cordero inmolado y dispuesto a inmolarse, diciéndole al Padre: no tienes que enviar a nadie más. Heme aquí, envíame a mí, que yo mismo voy a ir por ellos. Yo voy a entregarme por ellos para que no tengas que pagar más por los pecados de tu creación. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. ¿Me va usted a decir que no fue diseñada en el cielo la iglesia? Fue diseñada en el cielo. Fue pensada en el cielo. En el cielo se escribió el guión de la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia diseñada en el cielo fue engendrada en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, lo que fue engendrado con dolores de parto fue alumbrado en el aposento alto en la fiesta de Pentecostés. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y porque creemos en esa manifestación sobrenatural del Pentecostés en el aposento alto, es que somos pentecostales. Esa iglesia que es engendrada en el Calvario, diseñada en el cielo, nacida en el Pentecostés, finalmente es preservada por el Espíritu Santo de Dios. No hay iglesia sin Espíritu Santo de Dios. No hay cristianos sin Espíritu Santo de Dios. No hay victoria sin Espíritu Santo de Dios. No hay derrota del enemigo sin Espíritu Santo de Dios. No hay hogares transformados sin Espíritu Santo de Dios. No hay vidas transformadas sin Espíritu Santo de Dios. No hay renovación para esta generación sin Espíritu Santo de Dios. Oye lo que te estoy diciendo en esta mañana. No habrá victoria en tu vida hasta que no te sometas al Espíritu Santo de Dios, a su voluntad, a su designio, y te dejes conducir por Él de día, de noche. No importa el momento, no importa el lugar, que el Espíritu Santo de Dios sea que marque la ruta que vas a seguir. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Solo con el Espíritu Santo de Dios podremos nosotros tener la fortaleza necesaria para vencer las huestes del mal, los principados, las potestades, los gobernadores en las regiones celestes. Solo obedecen a la voz espiritual y a la orden que le da el Espíritu Santo de Dios. Tus fuerzas son insuficientes para vencer en el mundo espiritual. Tus fuerzas son muy reducidas. Tus fuerzas son insignificantes para poder cantar victoria en el mundo espiritual. Pero bueno, por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate
en mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento de tu debilidad es cuando yo me exhibo con mi gloria. Dígale a alguien, exhíbete en mí, Señor. Dígale al Señor, exhíbete en mí, exhíbete en mí, muéstrate en mí. Es lo que dice la palabra. Cuando tú no tienes fuerzas y reconoces que no las tienes para vencer, entonces es cuando yo llego con toda mi gloria, con todo mi esplendor, venciendo y para vencer, y me exhibo. Y me exhibo para que todos me vean. El Señor, ese es el Señor. Y me exhibo para que todos vean lo que yo he hecho en ti, pero que la gloria sea siempre dada al Señor. Amén. Bástate en la fuerza y en la gracia del Señor. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que nace en el Pentecostés, allá en el aposento alto, a la altura del capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Esta iglesia primitiva tenía varias características que rápidamente, muy rápido yo quiero compartir con ustedes. Lo primero que tenía esta iglesia primitiva es que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban. No era una iglesia que hoy estaba arriba y mañana estaba abajo. No era una iglesia que venía los domingos pero no venía los miércoles. Amén. No era una iglesia que no venía a la doctrina pero venía al culto de los domingos porque ahí me veía y podía saludar a todo el mundo. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que oraba hoy por un propósito. Si mañana no lo tenía, volvía a orar mañana por ese propósito. Y si no lo alcanzaba, volvía a orar por ese propósito hasta que el tiempo de Dios se cumpliera para esa oración. Amén. Era una iglesia persistente. Era una iglesia que no se cansaba en el camino. Era una iglesia que sabía que aunque en su trayecto iba a encontrar muchas espinas, al final de la jornada le esperaba un jardín de flores olorosas, amorosas y de flores de altísimo costo. Era una iglesia que sabía que las tribulaciones del tiempo presente eran nada comparada con la gloria venidera. Era una iglesia que perseveraba en lo que había creído, en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos recordar la doctrina de los apóstoles, porque hay iglesias que creyeron algo ayer y hoy están creyendo otras cosas. Hay gente que ayer creían algo con lo que aprendieron y crecieron en la iglesia y hoy se están dejando confundir con predicadores de la radio y de la televisión. Amén. Y buscan comida de todos los lados en el orden espiritual y cogen un pedacito de acá, un pedacito de este sazón, un poco de este sabor. Y cuando están viendo que en su estómago hay un movimiento y un fuego extraño, no se dan cuenta, es que estaban ingiriendo alimentos de distintas fuentes, alejadas de los alimentos que consumía la iglesia primitiva que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Alguien dice amén? La iglesia primitiva tenía todo en común. Dice la Biblia en el capítulo 2 de los Hechos, en el versículo 44, que todos los que habían creído estaban juntos. La unidad era una de las características de la iglesia primitiva. El dolor de Rafael era el dolor de Francisco. El dolor de Alejandro era el dolor de Joel. El dolor de Sheila era el dolor de Ámbar. El dolor de cada uno de los miembros de la iglesia primitiva se tenía en común. Pero también se tenían en común las bendiciones que llegaba a cada uno de los hermanos. Amén. No era una iglesia egoísta. No era una iglesia que se veía que un hermano crecía hasta que se llenaba su paila, mientras otro hermano bajaba, mientras su estufa se ponía con tela de araña. Era una iglesia que creía que solo estando unida, estando junta, estando unánime, podía ver la gloria de Dios manifestada en el seno de esa nueva congregación. Oh, iglesia de Dios, el llamado que te hacemos en esta mañana es que nos mantengamos unidos, que todo lo que obstruya la unidad a lo interno del pueblo en esta hora sea reprendido en el nombre del Señor.
Y esa unidad de la iglesia se extrapola al matrimonio. Y la iglesia unida es producto de matrimonios unidos. Iglesia unida conforma país y naciones unidas. Amén. La unidad era característica de esta iglesia. Y como expresión de esta unidad, para demostrarnos que no era una unidad de labios. Usted ve gente que le abraza, que le ama, que le saluda, pero sabe que usted está en aprietos y tiene forma de ayudarlo en el orden económico, pero no le dice nada. Vete en paz y yo oraré por ti. Como una forma de decirnos que la unidad era real y verdadera. Dice Lucas en el libro de los Hechos que tenían todas las cosas en común. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con un hermano algo que tú consideras tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que te entregaste a los demás? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, cuenta conmigo, que yo voy a darte por gracia lo que por gracia he recibido? Puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Y era una iglesia tan unida que al momento de descender el Espíritu Santo repartiendo lenguas como de fuego, dice la palabra, que estaban todos unánimes juntos. Unánimes, la palabra que se usa para unánime en el original griego es la palabra que hace alusión de un mismo ánimo, un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma intención. Porque en casa donde hay disensión, nunca habrá paz ni prosperidad. Amén. Un imperio dividido contra sí mismo no prevalecerá. Y busquen los imperios que han caído, porque han caído, entre otras cosas, porque se dividieron, porque se separaron. Y cuando nos dividimos, nos debilitamos y somos vulnerables a las fuerzas del enemigo. Cuando nos dividimos, el enemigo empieza a atacarnos ya no de manera conjunta, sino de manera aislada, y elimina al más vulnerable y sigue por el otro y sigue por el otro, y cuando venimos a abrir los ojos ya todo está destruido porque nos dividimos. El Señor reprenda todo espíritu de división. Amén. El Señor reprende espíritu de división en los hogares. El Señor reprende espíritu de división en la iglesia. El Señor reprende espíritu de división en República Dominicana. Amén. Y que aprendamos a estar unidos como estaba la iglesia en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 4. La iglesia primitiva era una iglesia activa y militante. Una iglesia activa y militante. Y me gusta lo que dice Lucas en el capítulo 2 versículo 46. Ojalá podamos tenerlo en pantalla en la INE. Y dice la palabra que esta iglesia militante perseveraba, y perseverando unánimes cada día en el templo. Óigame, no estoy hablando de 30 años atrás, donde teníamos que ir a los cultos de lunes a lunes. No. Estamos diciendo que desde la iglesia primitiva, los templos eran lugares de activismo religioso todos los días, de activismo cristiano todos los días. Y perseverando, repítalo conmigo si lo tiene en la pantalla, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo, cada domingo. Porque hay gente que son evangélicos de los domingos. Alguien dice amén. Hay gente que usted no lo mueve de su casa, mire, un día que no sea domingo, ni muerto. Es que los domingos, pastor, no es que los domingos. Gloria a Dios. Yo quiero que usted sepa que si solo le entrega el domingo al Señor, usted no está dando ni siquiera el 30% del diezmo de su tiempo al Señor. ¿Alguien dice amén? Calcúlelo. Las 24 horas por 7, cuando a usted le dé el número que le va a dar, si solo le da el domingo, no le está dando ni siquiera el 30% del diezmo del tiempo suyo. Porque Dios no quiere solo el diezmo en el orden financiero que le corresponde. Quiere que por lo menos, yo bendigo a Dios por lo que le dan el 50% de su tiempo. Por lo menos el diezmo de su tiempo al Señor. Pero hay gente que no. Hay gente que no cree en esto que dice la Biblia
y estaban perseverando unánimes cada día en el templo. Otra característica de la iglesia primitiva, además de ser una iglesia militante, era una iglesia que tenía poder del Espíritu Santo de Dios. No hay iglesia sin poder del Espíritu Santo. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de las iglesias que menosprecian el poder del Espíritu Santo. Las iglesias que no han comprendido que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios mismo, es Dios mismo para operar con la iglesia en este tiempo de la gracia. Que no hay iglesia que será raptada, que ninguna iglesia será arrebatada al cielo cuando Jesús venga por segunda vez, si no tiene en ella el gobierno del Espíritu Santo de Dios. El que no porta el Espíritu Santo de Dios, que no se vista, que no va, no escuchará la final trompeta, no oirá la voz de su amado diciéndole: levántate, amada mía, que he venido por ti. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre, gloria a Dios por su Espíritu Santo de amor. Otra característica de la iglesia primitiva es que era una iglesia de gozo, que alababa a su Dios. El capítulo 2 del libro de los Hechos dice, óyeme, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era una iglesia que se reunía a alabar a Dios, que se reunía con gozo a alabar. Yo no sé cómo hay iglesias que no se mueve ni un mosquito. Huyan de esa iglesia, hermano. Que no se mueve un mosquito, que usted no siente a nadie. Por eso cuando veo a los niños, están dentro todos para que no me oigan. Cuando los veo correr en la iglesia, les digo: déjenlo que corran. Déjenlo que corran. Esta es su iglesia. Amén. Déjenlo que gocen de su iglesia. Llegará el momento en que Gadiel se va a sentar tranquilo y va a hablar en nuevas lenguas aquí en su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Llegará el momento en que Elías va a coger el piano y va a tocar y va a cantar un cántico nuevo en nuevas lenguas. Esta es su casa. Aquí aprendieron, aquí crecieron y aquí tienen que desarrollarse. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Claro, hacer todo decentemente y en orden, dice la Biblia. Amén. De eso se trata, hermanos. De eso se trata, de eso es que estamos hablando. Una iglesia donde no se mueve el Espíritu Santo de Dios es una iglesia, y me perdonan aquellos que creen en ese tipo de iglesia, es una iglesia muerta, porque el Espíritu Santo de Dios es poder. El Espíritu Santo de Dios es autoridad. El Espíritu Santo de Dios pone gozo en la gente que lo tiene en su corazón, y ese gozo sale hasta por los poros. Y el que está a su lado y no siente nada tiene que moverse, aunque sea para no hacer el ridículo de que todos se están moviendo y ellos están tiesos. Amén. El Espíritu Santo de Dios pone orden, establece control, pero también desata dones para su iglesia, para que ésta sea edificada. Hechos capítulo 1, versículo 8. Le dice el Señor: no se me muevan, quédeseme tranquilo, porque sin lo que yo le voy a enviar, ustedes no podrán ser exitosos en la vida cristiana. Quédeseme tranquilo en Jerusalén, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la República Dominicana, que es los confines de la tierra de aquellos tiempos. Dale ese aplauso al Señor. Jesús sabía que era imposible serle un testigo fiel sin el Espíritu Santo de Dios. El éxito en tu vida cristiana va a depender de la intimidad que hayas realizado con el Espíritu Santo de Dios. Puedo repetir lo que dije. El éxito de tu vida cristiana va a depender de la intimidad que hayas realizado con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que entrar a la recámara con el Espíritu Santo de Dios. Tienes que acostarte en la cama con el Espíritu Santo de Dios. Estoy hablando en el lenguaje espiritual. Debes entrar a la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Debes consumar el hecho con el Espíritu Santo de Dios.
debes quedar preñado, preñada del Espíritu Santo de Dios. Y te puedo profetizar en esta hora que empezarás a dar fruto al 100 por 1, a tiempo y afuera de tiempo. Oigan o dejen de escuchar, quieran verte o no quieran verte, tendrán que reconocer que en ti hay algo especial. Y ese algo especial es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Oh, gloria a Dios. No hay victoria sin el Espíritu Santo de Dios. No hay iglesia sin Espíritu Santo de Dios. La iglesia primitiva era una iglesia de gozo, como dije. Era una iglesia que crecía también en cantidad. Porque hay algunos cómodos que no les gustan moverse mucho, que dicen, no, pastor, lo importante es la calidad. Farmacia Mella. Pastor, lo importante es la calidad. Pero ¿y quién ha dicho que no? ¿Pero y quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que lo importante es la calidad? Pero la iglesia de calidad, la iglesia primitiva, váyase al capítulo 2 de los Hechos, versículo 47, y lea conmigo lo que voy a decir ahora. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, la iglesia primitiva también ayudaba a la gente de afuera. ¿Dónde está Esther? Amén. La iglesia primitiva tenía un ministerio de acción social. También tenía favor para con todo el pueblo. La iglesia primitiva no tenía una compra de 10,000, 20,000, 30,000 pesos en su nevera y el vecino, porque no es cristiano, muriéndose de hambre al lado. No, la iglesia primitiva compartía con los vecinos. Y dice la parte B del versículo 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser. ¿Qué hacía el Señor? Añadía. ¿Y a través de quién los añadía? A través de los judíos no convertidos al cristianismo. ¿A través de quién lo añadía? A través de los romanos que no creían en el evangelio. A través de los griegos que solo creían en el conocimiento y la filosofía. Los añadía a través de su iglesia. Y tú eres la iglesia de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Así que la iglesia primitiva procuró la calidad, eso es cierto, pero también procuró la cantidad. Por eso la iglesia creció de manera exponencial en ese tiempo primitivo y cada uno ganaba uno. Ya estamos en noviembre, Elaine, ya estamos en noviembre. ¿Y dónde está el uno que tú te ibas a ganar en este año para Cristo? ¿Dónde está el uno que te comprometiste en enero a ganar para Cristo? Ya estamos en noviembre. Quedan exactamente 59 días para que concluya este año. Tienes 59 días para traer el uno que te tocaba en este año. Cada uno gana uno. En esta iglesia primitiva, cada uno ganaba uno. Y algunos llegaron a ganarse hasta 3,000 en un solo discurso, como el apóstol Pedro, y 5,000 más adelante. ¿Cuánto has ganado para Cristo? ¿Cuál es tu aporte de almas para Cristo? Amén. Él lo ganó todo para ti. Tú que has ganado para Él. No tiene que responderme. La iglesia primitiva tenía en el centro de su predicación a Cristo. Cristo era el centro de su predicación. Dice la palabra en capítulo 22 del versículo 22, capítulo 2 del libro de los Hechos, que Pedro, mientras estaba hablándole aquí a esta gente en Jerusalén, le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, cuando le preguntaron a Pedro que con qué autoridad él estaba convirtiendo a la gente, Pedro dice: ese Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, a quien ustedes crucificaste. Más adelante dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Jesús era el centro de la predicación. No se detenga a escuchar a un predicador que no hable de Jesús. En una ocasión alguien terminó de predicar y cuando dura 1 hora y media predicando de todo, llama a la gente a convertirse a Cristo. Cuando paso para despedir el culto, le dije en público: hermanos,
aunque no se predicó a Cristo en esta última hora y media, alguien puede aceptar al que murió en la cruz por los perdidos. Hay quienes quieren que la gente se convierta a Cristo, pero predican todas las cosas que le vengan a la mente, menos a Cristo. Cristo es y debe ser el centro de la predicación de la iglesia de este tiempo, como lo fue de la iglesia primitiva. Cuando usted se reúne con un hermano y pasa media hora hablando con ese hermano, y ese hermano no le ha mencionado a Cristo por ningún lado, no le ha mencionado a la Biblia por ningún lado, no le ha mencionado a Dios por ningún lado, no se vaya sin orar por ese hermano de ese lugar, porque hay problema. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén. Cristo satura nuestro vocabulario. La Biblia penetra nuestro vocabulario. Y aunque estemos hablando de energía nuclear, aunque estemos hablando de cibernética, de mecatrónica, aunque estemos hablando de los desarrollos más últimos de la aviación y de la transportación de levitación magnética, como quiera, algo de Cristo sale de nuestros labios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Es Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Y luego nos preguntamos por qué fracasamos, por qué no nos fue bien, por qué no nos resultó como se nos profetizó. Porque sacaste a Cristo del centro de tu vocabulario, sacaste a Cristo del centro de tu corazón, sacaste a Cristo del centro de tu existencia. Cristo debe ser el epicentro del terremoto de nuestras vidas. Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Oh, gloria a su nombre. La iglesia primitiva predicó el arrepentimiento de las almas. La iglesia primitiva no escondió el pecado. La iglesia primitiva le decía a la gente: tienen que convertirse y arrepentirse si quieren salvarse. La iglesia primitiva, por tener la iglesia llena de gente, no escondió el pecado de los que estaban cometiendo errores espirituales a lo interno de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ama a alguien, a ese lo disciplina. Cuando uno ama a alguien, a ese lo reprende para que restablezca su camino y su vida con el Señor. Por eso cuando el pastor, la pastora o una autoridad delegada por la iglesia te corrija, acepta la corrección con toda humildad y restablece tu vida con Dios. ¿Alguien dice amén? La iglesia primitiva, la gente no se iba por cualquier cosita. De la iglesia primitiva la gente no se iba porque no me saludaba el pastor al final del culto. De la iglesia primitiva la gente no se iba porque no me llamaba el enlace pastoral, que deben llamar los enlaces pastorales a todos sus miembros. De la iglesia primitiva la gente no se iba porque no me daban oportunidad. La oportunidad que se le daba a la gente era la oportunidad de servir, la oportunidad de traer más personas al arrepentimiento. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 38, que Pedro les decía con palabras simples: arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Dios bendiga a los que se van a bautizar el día 9. Amén. Se le predicaba a la gente la palabra de verdad y no se le mentía por prebendas humanas. Se le llevaba esperanza a la gente en la predicación. No era un fuete totalmente todo el tiempo. Hay predicadores que cuando abren la boca, José Jesús María, es para derrotar todo lo que está al frente. Predicadores que cuando abren sus labios, es una espada de doble filo que sacan y empiezan a cortar cabeza a dos manos. El mensaje del evangelio de la iglesia primitiva era un mensaje de esperanza. El capítulo 2, versículo 39, le dice Pedro: porque para vosotros es la promesa. Se le recordaba a la gente las promesas, como lo hacemos aquí en la iglesia. Para vosotros y para vuestros hijos y para los hijos de vuestros hijos y para los que creyeren por la boca de ustedes también es la promesa que el Señor ha hecho. Era una iglesia de oración y oraban permanentemente, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía temor reverencial a Dios. Era una iglesia que pensaba
que faltarle a Dios podía traerle consecuencias como la que le trajo a Ananías y a Zafira, luego de mentirle al Señor, luego de mentirle al Espíritu Santo. La iglesia primitiva era una iglesia con poder y autoridad de lo alto. Era una iglesia valiente. Era una iglesia que no tenía miedo de predicar la palabra. Era una iglesia que no tenía temor de enfrentar a los poderes de su tiempo. Capítulo 4, versículo 9. Quiero narrarle una historia bien breve acá. Y dice la palabra, puesto que hoy se nos interroga, hablando Pablo acá, acerca del beneficio hecho a un hombre, Pedro hablando, perdón, a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado. Sea notorio a todos vosotros, le está hablando a las autoridades religiosas y políticas y administrativas de su tiempo. Sea notorio en todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre en vuestra presencia ha sido sano. Predicaban la palabra, hermanos. No importa el costo que tuvieran que pagar de predicar la palabra. Esa es la iglesia primitiva, que sembraba la semilla en todo lugar y en todo momento. Esta iglesia primitiva pasó a otra etapa de la historia. Y pasó a la etapa de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. La iglesia que tenía que reunirse en cuevas durante siglos. La iglesia que tenía que reunirse a ocultas para que el imperio romano no le atacara y eliminara a sus fieles. Aquí comienza la historia de nuestros mártires como iglesia. Como nos recordará Esteban, el diácono, el primero de los mártires de la iglesia de Cristo, en cuyo martirilogio participó el apóstol Pablo, cuando dice que él mismo retuvo las ropas en el momento en que Esteban estaba siendo apedreado. Y continúa esta historia terrible de persecuciones con el emperador Nerón, allá en la década de los 50, principios de los 60. Nerón, este emperador terrible, este emperador tipo del mismo anticristo, atacó la iglesia de una manera inhumana, de una manera feroz, de una manera indescriptible. Y en un momento en que Roma fue incendiada, en que Roma fue quemada, Nerón se encontraba esparciendo su vida y contemplando desde fuera mientras Roma estaba ardiendo. Y dice Tácito en su obra Anales, que aunque Nerón estaba fuera, la gente de Roma entendió que quien envió a quemar a Roma fue Nerón. Y se alzó el pueblo romano contra este terrible emperador. Y como forma política de desviar la atención, buscó como excusa dos barrios de la Roma antigua que no sufrieron en el incendio. Uno de ellos estaba habitado por judíos y otro estaba habitado por cristianos. Y le dijo a los romanos, miren, los únicos dos barrios que no se quemaron, dice Nerón, son los barrios ocupados por los judíos y los cristianos. O sea que ellos fueron que quemaron a Roma. Este mentiroso y blasfemo. A partir de ese momento comienza una persecución terrible, dice Tácito en su obra Anales, contra los cristianos. Y dice la historia y el mismo Tácito hablando en su obra, que Nerón empezó a responsabilizar a los seguidores de Cristo de este terrible incendio de Roma. Y como forma de castigarlo, para desviar la culpabilidad que él realmente tenía, empezó a llevarlos al circo romano. Y en el circo romano llevaba a los cristianos con toda su familia. Y soltaba una fiera, un león, un tigre, como estamos viendo acá en las pantallas. Y soltaba las fieras. Y la familia compuesta por muchos niños, porque los cristianos nos gusta tener muchos niños. No hacemos más nada, tenemos que hacer niños. Amén. Y ahí en el circo romano veía como una fiera le quitaba de los brazos a su niño, al padre y a la madre, y la devoraba en su presencia hasta que negaran la fe en Cristo Jesús.
Y de repente venía la fiera y se llevaba a la esposa de las manos del esposo y empezaba a devorarla al frente del hombre, y el hombre sin poder hacer nada. Y volvía y se le preguntaba: ¿quieres negar la fe en Cristo Jesús? Porque aunque se buscó la excusa primigenia del incendio de Roma, dice el mismo Tácito en la obra Anales, que este fue el detonante para luego clasificar y juzgar a los cristianos como antisociales y enemigos de la humanidad. Y oigan, ¿por qué nos llamaban al principio enemigos de la humanidad? Porque no íbamos a los cultos paganos de los dioses romanos, porque no participábamos de las fiestas inhumanas de los dioses romanos, y nos íbamos a las cuevas a celebrar culto al Señor de los señores y al Rey de Reyes, Jesús de Nazaret. Dale ese aplauso en esta hora al Señor. Y no complacido con esto, sigue narrando Tácito, que no era amigo de los cristianos, pero era un historiador y tenemos que citarlo. Sigue diciendo Tácito que Nerón continuó en las noches y que iba buscando a los cristianos y que los prendía, les pegaba fuego a los cristianos, y estos iban caminando por las calles como velas encendidas, iluminando las calles de Roma. Esa es la iglesia perseguida. Esa es la iglesia perseguida. Luego continúan los emperadores romanos, como Domiciano, como los demás que persiguieron la iglesia en toda esa época triste de nuestra amada iglesia cristiana. Y le estoy contando esto para que ustedes sepan lo que ha costado traer el evangelio hasta donde está usted sentado tan cómodamente. Amén. Y siguieron las persecuciones, y siguieron los mártires como Policarpo, siguieron los mártires, oh gloria sea el nombre del Señor. Este Policarpio, obispo de Esmirna, van y lo buscan y le dicen: mira, viejo, tienes que retractarte de lo que estás predicando. Tienes que dejar de confundir a la gente con ese nuevo Dios llamado Jesucristo. Y le dice este viejo anciano en la fe: miren, 86 años tengo sirviéndole a mi Señor y nunca me ha hecho un solo mal. ¿Por qué lo voy a negar ahora? Y dice la historia que mientras era sometido a la hoguera, decía las siguientes palabras: Señor, gracias por darme el privilegio de compartir contigo esta pequeñita parte del sacrificio que por mí tú hiciste en la cruz. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Oh, gloria a su nombre. Solo quien no conoce de dónde venimos puede menospreciar el evangelio de Jesucristo. La iglesia a principios del siglo IV dejó de ser la iglesia perseguida y empezó a ser la iglesia del Estado romano. En ese siglo IV iniciando, narra la historia que Constantino, emperador romano, mientras iba a una de sus batallas, recibió una señal donde la cruz como símbolo sería el símbolo que le daría la victoria en sus batallas futuras. Y a partir de ahí Constantino pues asume el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y esa iglesia que hasta ese año había sido perseguida, maltratada, calumniada, martirizada, ahora es la iglesia del Imperio Romano. Aquí comienza la etapa de la degeneración de la iglesia. Aquí comenzamos a ver introducir a la iglesia conductas paganas, conductas herejes que contravenían a la realidad del evangelio. Y se introdujeron tantas perversidades en la iglesia que luego provocaron con la parte que voy a concluir. Entre esas herejías que se introdujeron a la iglesia estaba que solo con la iglesia católica se podía llegar al cielo. La Biblia dice que solo hay salvación a través de Jesucristo. Ninguna iglesia puede atribuirse el mérito eterno de dar salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y una iglesia que Cristo no es su centro no puede ofrecer salvación. Alguien puede decir amén en esta mañana.
empiezan a surgir las historias de los papas. En los primeros 300 años de la iglesia de Cristo nunca se mencionó la palabra papa. No existía el papa de Roma en los primeros 300 años de la iglesia de Cristo, por lo cual es mentira que Pedro haya sido el primer papa, porque desde Pedro hasta el año 350 y pico no hubo un papa para la iglesia de Cristo. ¿Cuál fue el segundo papa? ¿Por qué el segundo papa no estuvo inmediatamente después de Pedro? Pero también se introdujo a la iglesia la divinidad de María, y se le empezaron a dar características divinas a la madre de Jesús. Y ya no se hablaba de la madre de Jesús, sino de la madre de Dios. Cosa que es una gran blasfemia, porque Dios no tiene madre, porque Dios es eterno. Él es el alfa, Él es la omega, Él no tiene principio, como no tendrá fin. Es el Dios de los dioses y es el Rey de los siglos. Amén. De repente comenzaron a aparecer en las iglesias imágenes alusivas a Pedro, y empezó a adorarse a Pedro como el primer papa, y comenzaron a surgir imágenes de María como virgen. Pero todos sabemos que María, después del nacimiento de Cristo, dejó de ser virgen, porque tuvo varios hijos, entre ellos Judas, Santiago y otros que la Biblia menciona. Se empezó, y la misma María en un momento dijo: mira, yo no puedo hacer nada. Cuando fueron a pedirle el vino en las bodas de Canaán: id a Jesús y haced lo que Él os ordene. Qué sabio consejo dio María. Yo amo a María. Yo amo a María. Yo respeto a María. María es bienaventurada entre todas las mujeres. Pero María no puede salvarme. María no puede ofertarme vida eterna. María no puede sanarme. María no puede prosperarme. María no puede verme, no puede oírme, no puede tocarme. Porque María, al igual que todos los que han muerto en Cristo, están esperando el gran día de su venida, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y les recibiremos allá en las nubes. Ayúdame con un aplauso más fuerte en esta mañana. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Los ministerios en la iglesia comenzaron a darse. Comenzaron a entregarse por la cantidad de tierras que yo tenía. Y Policarpio, que era obispo de Esmirna, ya por él ahora iba un señor feudal que tenía cientos de miles de kilómetros cuadrados de terreno y podía aportarle a Roma. Ese pasó a ser un cardenal, un obispo o un sacerdote. Se deterioró el culto a Jehová. Se le hablaba a la gente en un idioma que la gente no entendía. Se agarró la Biblia y se guardó por muchos siglos, y se le prohibió a la gente que leyera la Biblia, que la única autoridad que había en el orden espiritual era la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Se le privó a la gente de conocer el texto sagrado por muchos siglos. Herejías, herejías, herejías. El Papa era la cabeza de la iglesia, cuando la Biblia dice que nosotros somos su cuerpo y que Cristo es la cabeza de nosotros. ¿Alguien dice amén? Oh, gloria a su nombre. Se le siguió introduciendo herejías. La tradición sagrada es igual a las escrituras. Qué blasfemia más grande. O sea, lo que escribieron hombres de Dios, pero que no estaba en el canon bíblico. El canon, este complejo de documentos validados como libros sagrados, se le dio el mismo nivel e importancia que todo lo que escribieron los líderes religiosos de la Iglesia Católica. ¡Qué blasfemia! Por eso los reformadores llamaron a que volvamos a la Biblia, que volvamos a la Escritura como única autoridad en la tierra para hablar sobre las cosas eternas y hablar del Dios al que le servimos. El detonante de todas estas blasfemias, el detonante de todas estas blasfemias fue las famosas indulgencias. Las indulgencias
que era una bonomía, que era un recurso que usaba la Iglesia Católica en ese tiempo para decirle a la gente: mira, tú eres pecador, es cierto, pero si tú me das 15,000 pesos, yo te voy a garantizar que no vas a ir al purgatorio, otro invento de la iglesia secuestrada, y te voy a impedir que vayas al infierno. Y tan pronto el dinero caiga en la bolsa, desde que suene el chelín, en ese mismo momento el alma de tus familiares saldrá del purgatorio y será llevada a descansar. Señor, reprenda al diablo. Amén. Y se opusieron algunas personas que quiero brevemente hablarles a este mecanismo de las indulgencias, como forma de contrarrestar esa iglesia a las mentes que siempre quedaban, porque siempre habrá una voz que va a mantener el Espíritu de Dios vigente en todos los tiempos. Amén. Por más corrompida que veamos la sociedad, siempre habrá una voz que dirá: hay oportunidad en Cristo Jesús. Por más perdido que veamos a este mundo, siempre habrá un mensaje de esperanza por parte de un instrumento de Dios. Y se creó la Inquisición, allá en los años 1125 aproximadamente. Y este tribunal sagrado, como le denominaron, estaba llamado para perseguir, condenar y asesinar, como lo hicieron, a millones de seres humanos, porque se oponían a los dogmas de la Iglesia Católica. Pero con las indulgencias el tema llegó ya a su punto culmine. A su punto culmine. Y antes de Lutero, de quien voy a hablar brevemente, a propósito de que ayer se celebró el Día de la Reforma Protestante y el Día de los Evangélicos en el país, hubo una serie de prerreformadores. Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses, predicó y atacó la autoridad del Papa y dijo: no es verdad que el Papa de Roma es el vicario de Cristo. No es verdad que el Papa de Roma es el jefe de la iglesia en la tierra. No es verdad que el Papa de Roma tiene poder y autoridad para perdonar los pecados. Fue martirizado también Pedro Baldo por esto. Apareció luego también Juan Wycliffe, que amo, que admiro el valor de este hombre. Y Juan Wycliffe ataca de manera frontal la autoridad del Papa y le dice: no tienes autoridad más que la que se te ha entregado en términos humanos. Y tienes que volver a las Escrituras, le dijo de manera frontal al Papa de su tiempo. Pero quien pone el detonante a la historia de los prerreformadores es Juan Hus, el sacerdote de Ginebra. Dice la historia que este sacerdote atacó también al poder papal y dijo que solo a través de las Escrituras conoceremos la verdad de Jesucristo y del Evangelio. Y cuando lo llamaron para que se retractara Juan Hus de lo que estaba predicando, dijo de manera clara: no tengo absolutamente de qué retractarme. Estoy dispuesto a ir a la hoguera. Y dice la historia que mientras las llamas consumían su cuerpo, se escuchaba un cántico de adoración al Señor. ¿Alguien puede decir amén por eso en esta mañana? Cuánta pasión, cuánta entrega, cuánto amor, cuánto compromiso. 1517, 31 de octubre, un día como ayer, se cumplió 498 años. En un momento en que pasan por las calles de Alemania Johann Tetzel, el vendedor de las indulgencias, diciendo, como dije ahorita: compren estas indulgencias y desde que usted deposite los chelines en la bolsa, desde que se oiga, saldrá el alma de su familiar que hoy está en el purgatorio y será llevada a descansar. Amén. Lutero escuchó eso y le dijo: están mintiéndole a la gente. Lutero, que se dedicó a leer la Biblia. Hermano, si usted no lee la Biblia, usted será presa de cualquier doctrina de viento que fluya por ahí sin fundamento.
Amén. Si usted no se profundiza en la Biblia, cualquiera vendrá y le introducirá cosas que usted no tendrá elementos como rebatirlos. Ame la Biblia. Comprométase con la Biblia. Estudie la Biblia. Venga a la doctrina los lunes, al seminario los jueves, a la escuela bíblica los domingos a las 9 de la mañana y al discipulado que vamos a abrir pronto en el nombre del Señor. Amén. Prepárese en la palabra. El año que viene vamos a hacer el año bíblico para leer la Biblia completa, distribuirlo capítulo por capítulo, día por día, para que nadie se quede fuera de este proceso hermoso que empezamos a vivir el 1 de enero, Dios mediante. Para que nadie nos engañe ni nos confunda. Y Lutero en la Universidad de Wittenberg, Alemania, clavó las 95 tesis famosas mundialmente conocidas, donde le decía a Roma, Roma, el Papa no es el sustituto de Cristo en la tierra. Cristo como Cristo no tiene sustituto, sino que dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. En mi lugar yo les enviaré, ¿qué cosa? Otro consolador, otro paracleto de la misma naturaleza que yo. Él os dirá qué decir, qué hacer, dónde ir. Él os guiará a toda verdad y justicia. Y Él estará con vosotros todos los días del mundo hasta el final de los tiempos. ¿Alguien puede darle un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana? Oh, gloria a su nombre. No nos van a engañar. A partir de ese momento comenzó el lío para la iglesia romana. Lutero no quería construir otra iglesia. Lutero no quería otra organización religiosa. Lutero quería reformar lo que existía. Quería cambiar lo que existía y que se había corrompido, que se había dañado. Pero era tan inflexible la estructura religiosa en la cual se encontraba Roma que no hubo posibilidad de doblar el hierro. El hierro estaba tan duro que no resistía a ser doblado y lo que hizo fue partirse. Ten cuidado con tu inflexibilidad. Amén. Ten cuenta con ser inflexible a los cambios que Dios está realizando en tu vida. Ten cuidado con ser intolerante con algunas cosas que Dios está pidiendo que cambies en tu vida, en tu familia, para que veas la gloria de Dios manifestada en ti y en los tuyos. Amén. Ábrete para que Dios pueda entregarte lo que tiene para ti. Vacía tus manos para que puedas agarrar lo que Dios te está entregando. Alguien le da un aplauso al Señor en este momento. Amén. Vacíate de ti para que Dios pueda llenarte de su Espíritu Santo de amor. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? Luego de la reforma, pues surgieron muchos movimientos. Y hoy, con esto concluyo, me atrevo a decir que necesitamos otra reforma. La iglesia necesita otra reforma. La iglesia necesita volver a las Escrituras. La iglesia necesita dejar de escuchar a vendedores de sueños en los púlpitos. La gente necesita dejar de escuchar a motivadores personales vestidos de pastores y de evangelistas. La iglesia necesita volver a escuchar a predicadores que confronten el pecado y que le diga al pecado, pecado, y que le diga a la santidad, santidad. La iglesia necesita volver a escuchar a la gente que traiga el mensaje de Dios no adulterado. La iglesia necesita reformar a sus predicadores. Hay iglesias que necesitan ser reformadas. Aquellas que utilizan la fe para enriquecerse. Aquellas que utilizan la manipulación para sacarle el dinero a sus miembros y a sus feligreses. Necesitan ser reformados aquellos predicadores que están vendiendo el mensaje de Jesucristo a cambio de prebendas humanas. La iglesia necesita reformar a los predicadores que han olvidado el mensaje del evangelio y han concentrado sus predicaciones en la prosperidad con la cual
no estamos necesariamente en desacuerdo, porque la palabra dice: yo quiero que seas prosperado en todo. Pero sustituir el mensaje de santidad, de arrepentimiento, de conversión, de acercamiento a Cristo por un mensaje único de prosperidad es una irresponsabilidad de muchos pastores y predicadores de estos tiempos. Hay que reformar el mensaje del evangelio de este tiempo y volver al mensaje de nuestra iglesia primitiva, para que vengan días de refrigerio para nuestras vidas. Amén. Hay que reformar esas iglesias muertas. Esas iglesias muertas donde no se mueve ni un mosquito. Hay que reformar para que el Espíritu Santo de Dios fluya en ellos. Hay que reformarla para que fluya liberación espiritual en ellos. Amén. Uno de los centros de la reforma protestante es que por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. Eso es cierto y yo lo creo. Pero también creo lo que dijo el Señor. Lucas capítulo 9 versículo 62. Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dice el profeta Jeremías: mías son todas las almas. El alma que pecare, esa morirá. Y dice Jesús que el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. O sea que usted puede estar hoy siendo digno del reino de Dios. Amén. Pero si usted soltó la mano del arado, usted dejó de ser digno del reino de Dios. O sea que usted no es salvo, siempre es salvo. El Señor necesita reformar esas iglesias. Amén. Esas iglesias que predican que salvo, siempre salvo, también necesitan ser reformadas. Amén. Porque somos salvos por gracia, pero el que quitó la mano del arado dejó de ser digno del reino de Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta mañana. Estamos en tiempos de reforma. Yo quiero que el grupo de adoración me acompañe a predicar en esta hora. Estamos en tiempos de reforma. Yo quiero que usted le pida a Dios que le diga cuáles son las 95 tesis de su vida que usted tiene que clavar. ¿Cuáles son esas tesis que tiene que clavar para que vengan tiempos de reformas a su vida? Amén. ¿Cuáles son aquellas cosas a las que tiene que volver, como dijo el profeta? Paraos en los caminos y mirad cualquiera que sea la senda antigua y caminad por ella. Caminad por ella. ¿Qué hay que reformar de nuestras vidas? Una reforma personal en esta hora estoy convocando en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. La Iglesia Católica en 1517 estaba muy cómoda. El Vaticano, el estado más pequeño pero el más rico en ese momento. Todas las riquezas humanas en las manos de este pequeño estado. Estaban muy cómodos. Las arcas llenas de oro, de plata, de todas las joyas preciosas. Estaban muy cómodos, se habían acomodado. Hay peligro en acomodarse y a la vez olvidarse de nuestros principios y orígenes. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles cosas estabas haciendo cuando iniciaste con el fuego del Espíritu Santo de Dios? Y yo no te quiero hablar del primer amor como un tiempo, porque el primer amor no es un tiempo de nuestra vida. El primer amor es un estilo de vida. Amén. Aquella iglesia en el Apocalipsis que el Señor le reprocha: ¿por qué has dejado tu primer amor? Tengo algo contra ti, y es que dejaste tu primer amor. El primer amor no son tus primeros años en el evangelio. El primer amor es tu estilo de vida. Yo quiero orar en esta mañana para que el Señor nos permita volver al principio donde le conocimos. Volver al principio cuando estar en la iglesia era una pasión deleitosa para nosotros. Cuando estar en la iglesia era una hora que anhelábamos. Oh Padre, ya van a ser las 6 de hoy miércoles, voy para mi iglesia. No me visites, no me llames después de las 6, porque ya voy a la iglesia los miércoles.
No me llames los domingos porque a las 9 debo estar en la escuela bíblica. No me llames los sábados antes de las 7 porque tengo que estar en el servicio de jóvenes. Cuando llamaba a los directores del ministerio, ¿dónde es la salida hoy? Voy para allá, acompáñenme, permíteme acompañarle. Ese tiempo tiene que ser eterno en nuestras vidas. Porque el Padre debe encontrarnos así cuando su Hijo venga por nosotros. Amén. Levante su mano en esta hora y pídale al Señor que les revele todo lo que hay que reformar en su vida. Si no hubiera habido reforma en aquel momento, hoy de la iglesia de Cristo no se estuviera hablando absolutamente nada. La única forma de poder sobrevivir a los tiempos para ti es reformarte en este momento. La única forma de poder insertarte en la historia de Dios es reformándote en estos tiempos. De lo contrario, la otra alternativa es extinguirte como iglesia. Oh, gloria a Dios. Padre, gracias por las voces de los reformadores. Padre, gracias por las obras de los reformadores, Señor. Mira cada hijo tuyo, cada hija tuya en esta hora. Padre, te pido que tiempos de reformas personales vengan sobre cada uno de los presentes acá. Dios mío, en tu nombre estamos reformando en esta hora hogares en este lugar. Dios mío, estamos sacando las herejías que el enemigo introdujo en los hogares en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos si sacamos la Biblia de nuestra predicación. Si sacamos la Biblia de nuestra familia, perdónanos. Si sacamos la Biblia de nuestra vida, perdónanos. Si sacamos la Biblia de nuestros matrimonios, perdónanos. Y permítenos volver a empezar. Oh, aleluya. Padre, permítenos a comenzar de nuevo. Permítenos, si no recuperar el tiempo perdido, comenzar a construir un tiempo de gloria en tu presencia, Señor, a partir de ahora. Oh, Dios mío, mira las vidas que necesitan ser reformadas. Las vidas que necesitan clavar sus 95 tesis para comenzar un tiempo de gloria en tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Las personas que no conocen a Jesús, que están aquí en esta hora, yo quiero ver las manos levantadas. Hay gente aquí que todavía no le han dicho que sí a Jesús. Hay gente que todavía no le han dicho: Señor, yo quiero vivir la vida a tu manera. Yo quiero que me la inviten a pasar. Si hay alguien que aún no ha conocido al Señor, yo quiero que me lo inviten a pasar. No dejes pasar este tiempo hermoso. No dejes pasar este tiempo hermoso. Gloria a Dios. Dele un abrazo al hermano que está a su lado y dígale: es tiempo de reforma. Es tiempo de reforma. Es tiempo de reforma. Diga lo que se oiga. Es tiempo de reforma. Oh, gloria al Señor. Sí mismo de pie.